La nueva directiva permite a Dina y a ministros recibir regalos sin límite de costo. Y esto es algo que debería preocuparnos grandemente, creo yo, desde mi postura como periodista. Lo que pasa es que la directiva 004 ha sido modificada del 2025, donde hay que detallar que fue aprobada en menos de 24 horas. Hay preferencias por parte del despacho presidencial, también queda claro. Esta nueva normativa mantiene la prohibición explícita de recibir regalos en su artículo 8, como bien está establecido. Sin embargo, el artículo 11 introduce excepciones que permiten la recepción de obsequios sin fijar límites de valor. ¿Debería alarmarnos, doctor Paul, este tipo de modificaciones, por supuesto, precisamente en esta directiva? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que es un evidente retroceso a la transparencia y a la ética, ¿no? Relacionados con este cargo tan importante que es justamente el de ostentar la presidencia de un país, y un país tan convulsionado como el nuestro, ¿no? Creo que, repito, es una afrenta nuevamente a la transparencia pública. Ahora, hay que recordar que, digamos, los gobiernos técnicamente podrían aceptar ciertos tipos de regalos de organizaciones internacionales, de otros países, pero siempre a la institución más, no a quien ostenta el cargo, ¿no? Y en este Al caso, funcionario. creo, claro, claro, y en el Perú, bueno, por historia sabemos de que muchas veces se reciben dádivas, regalos, obsequios, y que al final quien se los queda es el propio presidente, ¿no? Cuando debería quedarse estas ofrendas o estos regalos en el propio Palacio de Gobierno. Pero bueno, en el caso en concreto de la mandataria Dina, de nuestra presidenta, y además, como tú lo has dicho, que se ha oficializado en tiempo récord, ¿no? Creo que al menos debería darnos una suspicacia, no deberían alertarnos, como tú bien lo indicas, porque no es algo factible, ¿no es cierto?, que se establezca esta flexibilización, ¿cierto? O sea, se prohíbe por un lado, el artículo 8, esta norma existe hace mucho tiempo, pero por otro lado también se abre la posibilidad en el artículo 11 de que hayan excepciones, ¿no? O sea, dicen, no puede recibir regalos, dádivas, donaciones, pero en estos casos sí es posible, ¿no? Tratándose, por ejemplo, dice la norma, cuando estos regalos sean dados por comunidades regionales, cuando sean dados por instituciones sin fines de Familiares. lucro. Claro, incluso incorpora esta norma la posibilidad de que reciban regalos de familiares cercanos o no, y que no tengan que ver con el rol. Ahora, yo me pregunto, y esto también te lo traslado a ti o a la audiencia, ¿cómo saber si es que un regalo, un donativo, no tiene que ver con la función? Es decir, ¿cómo saber que no va a influir indirectamente en las decisiones de un presidente, ¿no? Entonces creo que al haber hecho una especie de, digamos, de norma abierta, ambigua y sobre todo sin establecer límite de monto, que esa es otra cosa que preocupa, deja la posibilidad pues de que un soborno se disfrace de donativo, ¿no? Y eso sí creo que es preocupante, ¿no? Porque, por ejemplo, si una persona dice, yo soy tu familiar y por tu cumpleaños te regalo, no sé, un Mercedes-Benz, pues eso también va a ser factible y tendríamos que aceptarlo. Yo creo que al menos abre muchas ambigüedades, y creo que la norma debería ser mucho más restringida, ¿no? Al menos establecer un monto, ¿no? Para que haya transparencia, ¿no? Entonces creo que sí, sí, como tú lo dices al inicio, es preocupante que se haya dado este tipo de sección a la norma, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo se analiza, si es que se hace alguna reforma en estos meses que quedan. Pero Cuando bueno, hablamos de esta directiva, discúlpeme, doctor, lo sí, más sí. cercano que puede llegar a nuestra mente y recordar es el caso Rolex, dicho sea de paso que fue archivado, pues no, en el Congreso. Recordemos que la presidenta, en uno de sus últimos mensajes a la nación, donde realmente respondió a la prensa los cuestionamientos y un sinfín de preguntas con temas de sus denuncias, donde ella aceptó haber recibido como préstamo
los relojes del señor gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Scorima, el famoso Waiki. Quiero hacerle la siguiente interrogante. El aceptar que se ha recibido este tipo de artilugios ya estaría incurriendo confesadamente en un delito la presidenta de la República. Bueno, técnicamente, si es que no hay ninguna sentencia, recordemos también de que a los altos mandatarios de la República les reviste pues una cierta inmunidad, ¿no es cierto? Ahora, si técnicamente no hay ninguna sentencia firme que corrobore que se ha cometido evidentemente el delito de cohecho, no habría la posibilidad de considerar la comisión de un delito como tal, ¿no es cierto? Más, pero sí, obviamente, desde el plano político sí genera un desconforme en la ciudadanía, ¿no? Porque un rol, pues sabemos cuánto cuesta a todos. Y evidentemente abre la posibilidad de que en el futuro, cuando ya la señora Dina Boluarte deje de ser presidenta, se investigue esto con más rigor, ¿no es cierto? Que se profundice más en este asunto y no terminen en archivos como ahora, porque evidentemente ahora por su investidura le permite hacer este tipo de maniobras de alguna manera política, pero creo que si es que no hay una sentencia, evidentemente no se puede hablar técnicamente de la comisión de un delito, ¿no? Esperemos qué es lo que ocurre, repito, luego de que culmine el mandato, porque al final estos casos, como todos sabemos, no se resuelven en unos meses, ¿no? Hay que verlo también con perspectiva. Y lamentablemente nuestro país tiene un mal historial con los presidentes, ¿no? Todos Doctor, al pero, final. doctor, pero esta modificación de esta directiva 004-2025 no daría paso o no permitiría que se vuelvan a realizar este tipo de acciones, de obsequiar este tipo de regalos, valgan redundancias, fuertes de gran valor, porque recordemos que el artículo no menciona estrictamente un límite del precio, del valor de los obsequios. Entonces está abierto a regalarse cualquier tipo de obsequio que tenga precios exorbitantes. Claro, justamente, como te decía, esto es un caldo de cultivo para eventuales situaciones de corrupción, porque es como que la propia norma te habilita para que tú puedas recibir un donativo. Y al no establecer límite, entonces, ¿cómo nosotros vamos a saber? Porque, ojo, el artículo 8 dice claramente que tú no puedes recibir, o sea, está prohibido recibir un donativo en tanto y en cuanto tenga que ver con tu función, ¿no es cierto? Pero al establecer una excepción y decir, bueno, puede recibir regalos, puede recibir donativos, puede recibir obsequios en estas situaciones y sin límite, entonces ya abres la puerta para que puedas recibir, como te decía, no sé, pues si te vas a la región Cusco y te regalan una bufanda que vale $3,000 y como ha sido producto, no ha sido en tu función propiamente, sino ha sido un obsequio de repente por una condecoración o por una felicitación, pero sabemos todos cuánto vale esa bufanda de $3,000, entonces ya no se podría cuestionar, porque la norma habilita esta posibilidad, ¿no? Entonces, claro, es digamos, si somos de alguna manera mal pensados, por decirlo de alguna manera muy, muy coloquial, podríamos asumir de que esta norma ha sido muy direccionada, ¿no? Y de que lo que se ha hecho más bien es hacer una especie de disfraz, ¿cierto? Y eso evidentemente tiene que encender las alarmas, no solamente los abogados, sino de la ciudadanía en Entonces, general, ¿no? finalmente, para ir cerrando ya este tema y pasar al siguiente, a nuestra noticia principal, usted desde su postura como abogado penalista, por supuesto, considera que este es un golpe duro a la lucha contra la corrupción. Yo creo que en principio sí, y hay que decirlo tajantemente, porque en un país tan golpeado por actos de corrupción, en donde los funcionarios públicos cada vez pierden credibilidad, a pesar de que desde el lado económico el país se encuentra relativamente estable, no podemos dar este tipo de mensajes, ¿no? Creo que como autoridades, no sé si están mal asesorados o hay una especie de coordinación muy interna entre los ministros y entre
las secretarías que han establecido esta directiva, pero creo que es un mal mensaje, ¿no? Y creo que no ayuda en nada para la lucha contra la corrupción y sobre todo la transparencia y la ética, ¿cierto? Es más, algunos abogados, colegas han mencionado que esto iría en contra del código de ética, ¿no? Del propio, de la propia presidencia de la República. Así que bueno, esperemos cómo se maneja, pero si soy muy concreto en tu pregunta, creo que sí, es una afrenta contra la lucha contra la corrupción. Desde mi punto de vista, ojo, Importante porque siempre, precisión, sí. importante precisión, doctor Paul. Hay que tenerlo muy claro que esta nueva directiva emitida por parte del despacho presidencial 004-2025 es un claro golpe atentado contra la lucha contra la corrupción.